Vía Televisión realizó un impresionante despliegue periodístico durante el pasado proceso electoral. Periodistas y personas de todos los programas se unieron para dar lo mejor y los televidentes se mantengan informados paso a paso de lo que pasó el 10 de abril. Johnny Flores, el popular Shikshi, puso la nota de alegría y bromeó con algunos candidatos al Congreso de la República. ¡Oh, Primito! Buen día. Oh, Guauquecito, ¿cómo estás, Primito? ¿Qué tal, Chichi? ¿Qué tal? ¿Qué bruto hoy? Oye, Primito, ¿por qué estás corriendo, primo? ¿Quién te está siguiendo? ¿O no? No, son la rutina de todos los días. Lo que pasa, mi amigo Chichi, para poder gozar el placer de la vida de comer y botar toxinas, hay que hacer ejercicio todos los días. Y esto es gratis, hermano. Gratis, corres gratis, respiras aire puro y te llena de energía. Yo hago esto todos los días. Todos los días, Primito. Toditos los Pero, días. Primito, ¿ya estás haciendo amarillo igual que tu polo? ¿Tú también o así es? No, es el footing, hermano, es la carrerita. La carrerita, Oye, Primito, ¿qué tiempo corres acá? 1 hora, exactamente, 1 hora todos los días. Luego tomo mis desayunos y a chambear, hermano. ¿Y qué va a ser el desayuno hoy día, primo? Hoy día va a ser, como siempre he dicho, hermano, y como a mí siempre me gusta, ese paichecito pango con su ajicito y su cafecito y su inguiri, hermano. Oye, qué malo es este son, ¿no? Están cordialmente. Come, ya nos va a dar hambre ahorita aquí. ese paichecito. Claro, pues hermano, ese. Oye, Primito, ¿y quién quizás va a comer un pescado pango de primo? Eso seguramente alguien más. Todos somos regionales, pues hermano. Acá se come nuestro pescado pango, nuestro paiche pango, nuestra asesina, nuestro chorizo. O sea, acá todos somos regionales, comemos nuestra comida. ¿Te gusta el chorizo? Cortado en pedacitos. Claro, güey. Dice, wow, ¿qué has pensado? ¿Qué es alcancía? Al igual que Pompilio Ramírez, el expresidente del gobierno regional de San Martín, también desde muy temprano realizó ejercicios físicos en la nueva vía de evitamiento, donde recomendó a todos a practicar deporte. Bueno, yo siempre estoy caminando ya hace años, todos los días muy temprano. Antes se le veía también que venían otros amigos acompañando. Ah, bueno, cada vez están quedándose más viejitos, pues. Así que nosotros seguimos para adelante. ¿Usted siempre va a realizar estas actividades? No, siempre. Es la mejor medicina que uno puede tener. Una buena caminata desde las 5 o 6 de la mañana te deja listo para una tarea fuerte durante el día, así que para mí es lo mejor, mucho más que las medicinas. ¿Esto le ha ayudado también en su salud hace poco? Tremendamente, porque la recuperación que yo he tenido ha sido realmente asombrosa y eso debido al tipo de ejercicio físico que uno hace, ¿no? Te mantiene bien, te da reservas, te da energía. Y obviamente cualquier enfermedad no te afecta tanto, ¿no? Como a cualquier otra persona sedentaria, ¿no? Así que el ejercicio físico es lo mejor que le puedo recomendar a todo el mundo y de todas las edades, además, no hay edad para hacer un footing, una caminata, ¿no? Un trotting, entonces es lo mejor. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Los discapacitados reclamaron que no se instaló oportunamente una mesa especial para ellos y tuvieron que esperar algunos minutos para que puedan emitir su voto. Este hecho había sido advertido por Rudy Herrera, coordinador del CONADIS. A mí me enviaron los representantes de la OMP, me enviaron primero allá al fondo. Yo en mi estado, imagínense caminar y no encontrar mi mesa y luego regresar nuevamente. Mi mesa se encontraba en el segundo piso. Me han hecho bajar 2 veces de segundo piso. O sea, debería existir una mesa especial, ¿no? Como para que pueda haber para personas discapacitadas. Lo que pasa que sí existe una aula especial para ustedes, lo que pasa que al parecer el personal que le llevó a usted no estaba informado y le hizo subir hasta el segundo piso. Así es, hasta el segundo piso, pero primero para allá, como le digo, al fondo, es bastante retirado. Yo sufro ahorita una enfermedad en la rodilla, en la pierna, estoy con un intenso dolor ahorita, pero he venido a cumplir mis obligaciones, ¿no? Derechos ciudadanos. En toda la región San Martín no se reportó mayores inconvenientes durante el proceso electoral. El comando policial de la región dispuso el traslado de al menos 1.800 efectivos, quienes con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas brindaron seguridad en los locales de votación. Bueno, de acuerdo a lo que ha reportado los diferentes jefes de división, el desarrollo de este proceso electoral se está llevando con
la tranquilidad y la normalidad que se esperaba, y para eso se había planificado la adopción de las medidas de seguridad respectivas. ¿Todas las mesas están funcionando con total tranquilidad, normalidad en general? Sí, efectivamente, todas las mesas, inconvenientes que son subsanables por el personal de la OMPE, pero sin embargo está todo desarrollándose con la normalidad de vida. Bien, aproximadamente ¿cuánto de personal está en toda la jurisdicción brindando las garantías correspondientes? Bueno, en lo que es personal de la Policía Nacional tenemos un promedio de 1.800 efectivos solamente destinados a las diferentes mesas de sufragio. Todo el personal ha sido desplegado en su momento con la oportunidad respectiva. Desde el día de ayer a las 8 de la mañana ya teníamos el personal instalado en los respectivos locales, de igual manera el personal de la Fuerza Armada, y por lo tanto por el momento todo se está llevando con la normalidad del caso. Luego del flash electoral, diversas fueron las reacciones. El ex premier, quien postuló por las filas de Alianza para el Progreso, logró la mayor cantidad de votación en San Martín. Se mostró sorprendido por la cantidad de votos que obtuvo Gregorio Santos, quien no hizo campaña por estar recluido con prisión preventiva y desplazó a la agrupación política de Alejandro Toledo. La sorpresa es Gregorio, por supuesto. Goyo desde la cárcel ha podido remontar un poco dentro del nivel de otros y ha superado a Toledo incluido, ¿no? De tal manera de que un poco más se alcanza a Alan García incluso, ¿no? Entonces es una sorpresa que hay que tomar en cuenta. En términos generales, don César, ¿qué espera usted del próximo presidente o presidenta? Espero mucho, porque el tema que estamos pasando en el Perú, yo lo he dicho públicamente, lo reitero ahora, es un tema de cierta fragilidad económica que exige una responsabilidad para nosotros mirar una economía que no se estanque, que crezca, pero que a su vez derive los beneficios socialmente. Ese es un tema clave, porque si el crecimiento económico, tal como ha venido siendo ahora, excluyendo, ¿no?, a gran parte del Perú en los beneficios, vamos a tener problemas de orden social. Sin embargo, si con inteligencia, con prevención de políticas, generamos una política económica mucho más democrática, ensanchamos las posibilidades de la economía con una diversificación más allá del tema de la dependencia de exportación de materias primas, como el tema de la minería, la podemos hacer bien, y habría y debería de haber además una suerte de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso, para aprobar las normas que ayuden a acelerar la inversión pública y la inversión privada, ¿no? Por su parte, el segundo candidato más votado de la región se mostró tranquilo con los resultados e indicó que iba a esperar los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y espera formar un buen equipo en el Parlamento Nacional. Mira, nosotros estamos serenos, tranquilos. Creo que esto es un primer paso importantísimo como para cambiar el Perú. Creo que estos resultados, que si bien es cierto son a boca de urna, falta ver lo que es los resultados de la OMPE, en este caso el conteo que se te tiene que dar. Yo espero que a las 9 de la noche los resultados sean mucho más concretos y ya medibles, ¿no? Esto es, parece que a boca de urna a nivel nacional, yo creo que sigue solo de Lima. Hay que esperar el resultado a nivel nacional. Bien, Rolando, por lo que se puede observar en la televisión nacional, son 60 curules aproximadamente. Bueno, aproximadamente, ojalá que tengamos más, ya porque se ha trabajado bastante durante todo este tiempo. Y espero que consolidemos un gran equipo en el Congreso de la República para iniciar las reformas que el pueblo peruano quiere. El pueblo peruano no quiere más burocracia, no quiere un Estado totalmente que no funcione, quiere un Estado que se ponga las pilas y comience a funcionar en beneficio de todos nosotros, ¿no? No quiere más Petroperús que pierdan dinero, que todos los años pierdan dinero y no ganar. No quieren que se destine 3.000 millones de dólares a construir todo lo que es un equipo básicamente de transformar los combustibles, porque ya el Perú es deficitario en combustibles.
De esta manera, Vía Televisión brindó durante 12 horas ininterrumpidas una transmisión impecable con el apoyo de destacados panelistas que analizaron la coyuntura electoral para que ustedes estén bien informados.